Estimados amigos, de nuevo esta semana quisiera compartir con vosotros una sencilla reflexión, en mi opinión. Sin duda nos hemos preguntado, tú te has preguntado alguna vez, ¿qué es ser cristiano? Algunos piensan que ser cristiano es ser buena persona, tener buen corazón, hacer favores. Pues bueno, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Es algo complejo y muy sencillo. Sin duda es amar a Dios y amar al prójimo. Ser cristiano es tener a Dios, hecho hombre, a Jesucristo, en el centro de nuestras vidas. Por amor a Dios, a Él, a Jesucristo, y desde su amor, amar al prójimo. Muy bien, eso está bien, porque así es y es cierto, es verdad. Pero mirad, no es fácil responder a esta pregunta con dos palabras. Ser cristiano significa amar. Significa haber pasado de considerarme yo el centro de todo para que pasen a ser el centro los demás. A todos los demás y en los demás a Dios. Él es el centro de mi vida es Dios. Para un cristiano el centro de la vida es Dios hecho hombre, es Jesucristo, Dios que se ha hecho carne, Dios se ha acercado a nosotros. Pensemos seriamente. Somos cristianos, queremos amar y de hecho amamos. Pero ¿quién de los presentes, tú o yo, alguna vez no ha pasado de largo o ha cerrado su corazón o ha cerrado sus ojos pues ante la necesidad de alguien? Mirad, ¿quién de nosotros no guarda algo en su corazón de egoísmo, de su ser, en su ser más íntimo? Es decir, somos cristianos, amamos a Dios, Jesucristo es el centro, amamos al prójimo, pero experimentamos continuamente el desasosiego, la limitación y nuestro pecado. Acerquémonos pues a la fe. El déficit de amor en nuestra vida es colmado por la sobreabundancia del amor de Dios en Cristo en cada uno de nosotros. Somos cristianos, queremos amar, amamos, pero nos encontramos con mucho déficit. Dios, Jesucristo, dice San Pablo, su amor sobreabunda en nosotros. La fe nos dice que Dios mismo ha derrochado sobrenaturalmente y sobreabundantemente su amor sobre nosotros, cubriendo de antemano nuestro déficit de amor. Es decir, Dios nos desborda, Dios es el que nos sacia, Dios es el que nos da lo que no tenemos. Luego, el amor cristiano, para un cristiano, y así lo descubrimos, no es simplemente un amor que sale de mí, de ti, de nosotros. Es un amor que es sobreabundancia del amor de Dios. Dios nos hace partícipes de su amor. Esto es un cristiano, hemos sido injertados por el bautismo en la vida en Cristo. De alguna manera somos divinos. Creer, entonces, significaría admitir, sin duda, que tenemos un déficit de amor. Significaría abrir la mano y dejarnos abrazar por Dios. Esto es un cristiano. Desde la propia impotencia, desde la propia debilidad, desde el propio pecado, desde la propia miseria, tú te abres a Dios reconociendo tu realidad y Dios te desborda. La fe, sencillamente, no es otra cosa que aquel punto de amor donde reconocemos que también nosotros necesitamos que nos abracen, permíteme que lo diga así, que nos llenen de aquello que nos falta. ¿No es esto lo que ha revelado Jesucristo? ¿No es esto lo que Dios en Cristo hace con nosotros? Tener fe en el hecho de que superamos la autocomplacencia, que nos abracen, que nos den los demás. Tener fe es precisamente ir más allá de la autosatisfacción egoísta de aquel que dice que se basta a sí mismo, de aquel que dice yo soy más bueno que tú, de aquel que dice que no fallo como tú, de aquel que en definitiva que dice que no necesita ayuda de nadie. No, el cristiano es el hombre y la mujer que reconoce sus límites y se abre al amor de Dios. Solo esta fe pone fin al egoísmo, que es lo más contrario al amor. La fe estaría así presente en el verdadero amor. Es la apertura de quien no se basa en sus propias capacidades, sino que sabe que está necesitado de Dios. El cristiano, repito, es un hombre y una mujer normal. Un hombre y una mujer que quiere amar, pero se da cuenta y experimenta su limitación, que no puede, que a veces le es casi imposible. Por eso se abre al amor de Dios. Dios hace en ti y en mí lo que tú y yo no podemos.
Necesitamos tomar conciencia del hecho de que el gesto de la mano abierta, podríamos decir, de la sencillez y capacidad de recibir, y se perdería en el vacío si no existiera aquel que lo llena todo. Lo llena con su gracia, con su perdón. Y todo terminaría en el vacío, en el absurdo, si no existiera Dios. El hombre sin Dios es un hombre condenado a la autodestrucción. El hombre sin Dios es aquel hombre, mujer, aquel ser humano que no tiene perspectiva, que no se puede superar a sí mismo. Fijémonos, por ejemplo, en las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5. Habéis oído que se dijo, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal de Dios. Pero yo os digo, el que llame imbécil o renegado a su hermano, será echado en la ajena. Y tú dices, qué miedo. Señor, ¿cómo nos dices esas cosas? Eso es imposible. Este texto, sin duda fuerte, nos oprime, parece interiormente, nos oprime. ¿Quién puede salvarse entonces? ¿Quién puede superar todas esas dificultades? Y la tentación es tirar la toalla. Eso no es para mí. La santidad quizá sea para algunos héroes, para algunos que Dios llama, y te piensas inmediatamente en los santos canonizados, en los santos de altar. Pero acerquémonos a otro versículo del Evangelio de San Mateo. Porque yo os digo que si vuestra justicia no es más perfecta que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dice el Evangelio de San Mateo, también en el capítulo 5. Interesa detenernos en aquello de más perfecta, una justicia más perfecta que la justicia de los fariseos y de los escribas, más sobreabundante es esa justicia. El cristiano es el ser humano que no calcula, sino que hace lo sobreabundante. No es aquello de te doy hasta que, no sé, hasta que me venga bien. Te amo, sí, pero mientras tú no me compliques la vida. No hacemos cálculos. El cristiano va más allá. Es el amante que no se pregunta hasta dónde puedo ir, ¿verdad? Sin perjudicarme a mí mismo. En cristiano, ya ves, personas así muy calculadoras dirían, ¿hasta dónde es pecado venial? Que yo pueda a lo mejor defenderme y no caer en pecado mortal. Estás calculando. No. Ser cristiano es ser libre. Ser cristiano no es poner límites. No se puede poner límites al amor. Me pregunto, ¿nos preocupa ese traspasar o no desde el cálculo? El simplemente honrado o justo, que busca simplemente lo correcto, es un fariseo. Permitidme también que lo diga así. Se empieza a ser cristiano cuando alguien no se conforma con ser simplemente bueno o justo u honrado. Va más allá. A veces le digo a mis feligreses que para ser buena persona, permitidme, no hace falta venir a misa. Para ser buena persona incluso no hace falta ser cristiano. Hay mucha gente por la calle que tiene buen corazón. Si ser cristiano fuera tener buen corazón, la redención de Cristo hubiera sido prácticamente inútil. Ser cristiano es otra cosa. El cristiano no es un ser humano que nunca comete un error. El cristiano comete errores, cometemos errores. A veces no estamos a la altura. Por el contrario, el cristiano es quien sabe que tiene defectos y es generoso con Dios y con el hermano, porque conoce hasta qué punto vive precisamente en la magnanimidad de un Dios que le ama con locura, que le ama sin límite. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo hasta la muerte y muerte de cruz. El amor de Dios para ti, para mí, para nosotros, no se ha detenido ni ante nuestro pecado, y se ha revelado, se ha manifestado en su muerte en cruz, sin límite. Fruto de esta magnanimidad de Dios sería la creación del universo, la creación del mundo y esencialmente la creación del ser humano, del hombre y la mujer. Sí, permitidme también que lo diga. Todo está en función del ser viviente que se llama hombre, ser humano. Dios es magnánimo. Dios ha preparado desde toda la eternidad todo un universo para ti y para mí, para el ser humano. Este es el amor de Dios que a veces es incomprensible.
ante esta idea que estoy diciendo, me entra un poco de zozobra, me entra como decir, estás loco ante lo que dices. Pues sí, somos el centro, ¿verdad? Fruto del amor de Dios, que es la creación, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero lo que es más inaudito es, en magnanimidad, es que la entrega de sí mismo por nosotros para salvarnos. ¿Habrá algo más grande que Dios se haga hombre para morir por ti y por mí? ¿Habrá algo más grande que la magnanimidad de Dios, la grandiosidad de Dios para hacernos sus hijos? Luego, un cristiano es el que participa de la vida divina. Un cristiano es el que poco a poco se parece a Jesucristo. Un cristiano es el que poco a poco se va convirtiendo y va pasando de un amor egoísta, aquello de San Pablo, tengo una fuerza dentro de mí que me tira hacia abajo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cristiano es el que va más allá. E incluso, diría Jesús, en el amor incluso a los enemigos. Al que te abofetee, dice también el Evangelio, en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Mateo 5, 39, 40. Esto no es una ley al pie de la letra tomada, porque también te entra una tristeza de ver que cómo yo puedo perdonar así ante esa situación. ¿Cómo puedo yo obviar y que me den en la otra mejilla y decir, ¿soy tonto acaso? Yo diría que ante esto lo que nosotros tenemos que descubrir es la orientación a la que nos pide el Señor que debemos aspirar. Hemos de ir más allá de la simple interpretación moral. De no ser así, el pesimismo, la tristeza de no poder alcanzar quizá estas notas y estas metas nos destruiría. Señor, sé que me llamas a la perfección, sé que me llamas a la santidad, sé que ser cristiano es aspirar a ser como tú, hijo de Dios y aspirar a la santidad. Pero al mismo tiempo, Señor, me estoy dando cuenta de que soy finito, de que soy limitado, de que no siempre puedo. Y entonces no te hundes, sino que continuamente estás aspirando a esa perfección. Cada día vas luchando contra tus faltas. Si has pecado, te confiesas. Por eso necesitas la oración, necesitas la palabra de Dios, necesitas la vida en comunidad. Por eso Jesús ha inventado un sacramento que se llama el sacramento de la penitencia. Todo es obra de la gracia de Dios. Y Dios nos va transformando interiormente. Dios nos va haciendo verdaderamente hijos suyos. Nos está haciendo verdaderamente hijos de Dios. Y nuestra pobre colaboración junto a la gracia, de alguna manera, es la fe. ¿Qué sería la fe? La respuesta del ser humano, la respuesta del hombre y la mujer, que se encuentra con la gracia de Dios, la revelación de Dios, y acoge su amor. Creo en ti, Señor. Y se produce esa relación profunda, se produce esa relación íntima. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Dios es amor y yo, que soy pecador, me dejo transformar poco a poco, como cuando meto el tronco en el fuego y se va poco a poco convirtiendo en brasa. No se hace brasa al momento, sino poco a poco ese fuego le va transformando. La fe y el amor necesitan, pues, la esperanza. Siempre estamos en crecimiento, es decir, siempre estamos en adviento. Pues nadie puede decir de sí mismo, estoy salvado. No, me estoy dejando salvar por Dios. Es que siempre estoy en lo mismo, es que siempre peco y caigo en las mismas tentaciones, ¿para qué me voy a confesar? ¿Para qué luchar? No, tú lucha como si dependiera de ti. Tú lucha, pon de tu parte, responde a la gracia de Dios. Y Dios te dará lo que tú no puedes conseguir, porque quien te transforma es Dios. Quien te hace santo no son tus obras, quien te hace santo no son tus sacrificios y tus penitencias. Quien te hace santo es Dios mismo, que te va dejando transformar en Él mismo. Es posible que nos entristezca pues el hecho de que desearíamos más, ser más plenos, estar más llenos, estar de alguna manera sin defraudar a Dios, sin defraudarnos a nosotros mismos. Pero en el fondo tenemos que decir, ¿acaso puede haber un modo más humano de redención que aquel que nos dice que nosotros y a nosotros estamos siempre en camino? Nos vamos poco a poco transformando, Dios nos va transformando, estamos en camino, no hemos llegado todavía a la meta. La meta, al final, es el encuentro personal con Dios. Mirad, la Virgen María es, en el fondo, la mujer en la que se ha llegado a ser realidad, a ser posible, por la misericordia de Dios, lo que humanamente
es imposible para un ser humano. María así se convierte en un signo para todos nosotros que somos la Iglesia. La gloria de María, el triunfo de María, la santidad de María es a lo que estamos llamados nosotros. Una hija de la Iglesia que es María ya es anticipo, ya está delante de nosotros marcándonos la pauta y el camino. Hemos de tener la actitud de María. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser hijo de Dios. Ser cristiano es amar a Dios y amar al prójimo, pero no desde un amor simplemente de tejas hacia abajo, sentimental, un amor hedonista, un amor sensiblero, no. El amor de Dios le lleva a la cruz. El amor de Dios a nosotros, nuestra forma, si estamos dispuestos a imitar a Jesús y subir a la cruz de cada día, por amor a Dios, amando al prójimo. Qué grande es ser cristiano y qué necesitado está el mundo de cristianos que tengamos la capacidad y tengamos la posibilidad de responder a Dios. Esta es nuestra oración y debe ser nuestro reto. Decirle sí al Señor para ofrecerle a los demás lo que Dios nos da a nosotros, que el mundo necesita.